una matrona profesional y tradicional que nos visita desde México. Y aunque tiene su procedencia italiana, que es donde ha nacido y donde se ha formado como matrona, pues ella hace 30 años casi que vive en México y se ha empapado de la cultura y ha tenido, le llevó allí su interés por conocer la partería tradicional. Ha participado, es educadora, ha participado en mucha formación, es asesora de la Secretaría de Salud Estatal y nos va a explicar la diferencia que hay, como dice su ponencia, Uniendo Mundos. Paso la palabra a María Cristina. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Es un gusto enorme estar aquí. Me da muchísimo gusto de veras estar entre ustedes, conocerlas y saber que hay interés también por ese tema y compartirles un poco de lo que ha sido mi historia y lo que ha sido mi trayectoria. Muy brevemente, porque sí les quiero contar muchas cosas, pero muy brevemente les cuento que yo llegué a México, era una joven de poco más de 20 años y llegué buscando algo que no sabía qué era y finalmente la partería me encontró a mí. Realmente no pude, yo iba por un camino muy distinto, pero no pude cambiar ese camino. Realmente una vez que tuve este encuentro fue algo arrollador, fue algo que realmente le dio un sentido a mi vida y encontré el sentido que tenía el estar aquí y el estar entre las mujeres. Y bueno, lo que pude, en mi formación, yo volví a Italia para hacer la escuela de matrona, de obstetriz, como nos llamamos en Italia, que es una palabra bastante fuerte y que a mí personalmente no me gusta. Y finalmente empecé así y terminé siendo partera, que es una palabra que me gusta mucho. También me gusta mucho la palabra matrona. En México se usa la palabra partera, entonces la voy a usar mucho y el sentido es esto. La partera como la mujer que acompaña en los partos y nacimientos. Y bueno, mi formación bicultural ha sido realmente una riqueza para mí. Y sobre todo el encuentro con las mujeres, las parteras indígenas tradicionales que han sido mis maestras. He tenido maestras en Italia, he tenido maestras en otros lugares del mundo, mujeres muy valiosas, muy conocedoras, muy en contacto consigo misma y muy en contacto con las mujeres y con el arte del nacimiento y del parir, como decía Ana antes, habla del arte del parir y también la partería. En este camino hemos descubierto que es un arte. Es un arte porque está hecha de intuición y porque está hecha de creatividad. Para empezar, o antes de empezar, yo quiero pedirles, porque es algo que yo necesito también hacer, si se ponen de pie, me gustaría pedirles que contactaran cada una por unos cuantos segundos y cada uno también. De pie. A ver, ¿funciona? Bueno, pedí este micrófono porque me voy a mover mucho, mi origen italiano está muy presente aún, necesito mover mis manos y demás. Nada más quiero hacer una invitación a que cerremos unos segundos los ojos y que cada una y cada uno pudiera contactar con una imagen, un recuerdo, un momento, un instante de una persona que en su vida haya sido una maestra o un maestro, de la persona de la que haya aprendido algo fundamental para lo que es la persona que es en este momento.
y con este recuerdo, ese contacto, honrar esa presencia en nuestra vida. Y con este recuerdo, ese pensamiento, esa dedicación, ese tributo, yo aprovecho aquí para honrar a mis maestras y a la partería mexicana, que realmente ha sido fundamental en mi vida. Muchas gracias. Les pido también que pudieran, si pueden, mantener ese silencio, ese contacto, porque ese contactar con esa parte interna, con esta sabiduría profunda, con el conocimiento interior, de hecho de eso está hecha la partería que yo aprendí, de eso está hecha el arte de contactar, el arte de apoyar a otra mujer, pero también el arte de aprender de ella. Estoy segura que cada una de ustedes tienen muchas historias de cosas que han aprendido y que hemos aprendido de las mujeres que acompañamos en el nacimiento y en el parto. No son nuestras maestras realmente, son las que nos van guiando cuando nos abrimos, cuando estamos realmente en una actitud de poder escuchar y saber qué necesitan de nosotras, más allá de nuestro conocimiento y de nuestras técnicas y de lo que podamos saber de cómo funciona el cuerpo, pero además de eso, ¿qué más están necesitando? ¿Qué necesitan en cuanto a acompañamiento? Y quiero mencionar eso porque ha sido un poco mi idea aquí es compartir, bueno, ¿qué he aprendido yo? ¿Qué ha sido importante para mí? Yo tuve un contacto, yo fui iniciada realmente como a la partería, ha sido una iniciación mágica de alguna manera. Y cuando empecé a platicar con parteras indígenas, cada una contaba su manera en que había iniciado y cada una tenía una historia que tenía que ver con un sueño, que tenía que ver con una visión, que tenía que ver con una sensación o que tenía que ver con un personaje especial, con la abuela, con la madre, con una mujer que en su vida de alguna manera la había guiado. En México una de las cosas que sucede en el parto es cada vez menos, por supuesto, es un arte que se está perdiendo y de la presentación de Isabel de hace rato hemos podido ver cómo esa historia, ¿no? Esa historia de conocimiento profundo de mujeres ha ido dejando espacio, ¿no? Al mundo médico, al mundo masculino, a esa visión racional, técnica, mecánica de cómo funcionan las cosas. Entonces un poco la idea es cómo poder recuperar eso que está dentro de nosotras, eso que está en nuestra historia, en 10.000 años de historia y muchos más en la que las mujeres hemos necesitado de las parteras y las parteras hemos necesitado de las mujeres y que está en nuestro código genético como mujeres y como parteras. Entonces, ¿cómo recuperar esa historia y cómo hacer que las que todavía lo están haciendo simplemente por herencia no se lo lleven, no se lleven todo porque no hay oídos para escucharlas y para aprender? Y entonces en ese camino de aprendizaje en donde mi acercamiento fue desde otra cultura, en donde mi aprendizaje había sido en una facultad de medicina, en un país desarrollado, entre comillas, en un país con un sistema de salud, con muchos hospitales, el parto hospitalario y demás, cómo me fui dando cuenta o cómo fui descubriendo que la manera técnica era la manera que estaba más alejada del corazón. Y la técnica está bien, y el conocimiento está bien, y es muy importante, pero no es realmente de utilidad si no está acompañado del corazón.
del contacto, de la intuición y de la creatividad, de la capacidad de descubrir siempre nuevas maneras de resolver o enfrentar un problema, que puede ser el mismo, pero que cada vez podemos encontrar una manera nueva, distinta para resolverlo. Esa es la creatividad, ¿no? No hacer las cosas de manera repetitiva, usar las mismas herramientas todo el tiempo para todas las mujeres en todas las situaciones, sino que cada una en cada situación podemos haber aprendido ciertas cosas muy estandarizadas, pero que en cada momento, en cada situación descubrimos que había una manera distinta de hacerlo y que gracias a la apertura y al conocimiento del lenguaje que estamos, ¿no?, de la persona que tenemos enfrente, la podemos ir desarrollando. Entonces comentaba de la iniciación, que es lo mismo que titulación. Titularse es una manera de ser partera, titularse es una manera de llegar a tener una profesión, está muy bien. Pero ¿cómo soy partera de corazón? ¿Cómo llego a ser partera aquí? ¿Cómo soy una partera autónoma? ¿Cómo yo invento, creo mi forma de ser partera? Hace rato mencionaban, ¿no?, en la medida en que las parteras hemos ido perdiendo autonomía o nos hemos alejado de ese conocimiento ancestral profundo, hemos sido las maestras, ¿no?, de todo lo que ha sido luego desarrollada como una ciencia médica. En la medida en que hemos desarrollado, hemos entregado nuestro conocimiento, hemos ido perdiendo autonomía. De la misma manera las mujeres han ido perdiendo control sobre su parto y sobre sus cuerpos. Nuestro destino como mujeres y como parteras está muy vinculado, o sea, va de la mano. Entonces, en la medida en que las mujeres, las parteras, podamos recuperar esa autonomía, esta capacidad de crear, de ir sintiendo y contactando y unir esto a los conocimientos, a la técnica, a la capacidad de nuestras manos también, en esa medida las mujeres también vamos a ir de la mano. Las mujeres pueden regresar y contactar con su capacidad de parir, con su capacidad de la luz, con su arte de parir también, ¿no? La partería mexicana, bueno, palabras claves para la partería mexicana, bueno, contacto, intuición, sueño, sentir, tocar, cuando estuve yo estudiaba antropología y terminé, estaba en casa de una partera en México observando su manera de atender y yo con mi libreta y tomando notas y haciendo todo mi trabajo de campo y mi estudio, y quería yo quería hacer mi tesis sobre el nacimiento en diferentes culturas. Entonces había estado un año en Estados Unidos, estuve observando partos en un hospital de alta concentración en Estados Unidos y finalmente me fui a México a observar el nacimiento en 2 culturas indígenas de México. Estaba en casa de una partera en el pueblo de Juchitán, Zapoteco, en el sur de México, una de las pocas culturas donde todavía se dice que hay matriarcado. Y estaba en casa de la partera y una noche me despertó y me dijo: ya, levántate porque ya te toca. Y yo dije: ¿me toca qué? Yo estoy aquí solo para observar. No, ya te toca. Entonces me llevó a un cuarto donde tenía 2 mujeres pariendo al mismo tiempo y me dijo: a ti te toca la otra. Entonces se fue, me dejó y le dije: no puedo, yo no sé, yo solo he mirado, yo no he estudiado eso, no sé nada de eso. Y me dijo: ya puedes, lo único que te falta es perder el miedo, ya has observado mucho, es hora de actuar. Cerró la puerta y me dejó sola con la mujer. Y yo estaba muerta de miedo. A las 3 de la mañana soy muy dormilona y lo que funcionó y lo que me ayudó fue que estaba bien dormida realmente y no tuve la capacidad de entender qué estaba pasando. Y lo que recuerdo de ese momento, hasta la fecha no estoy tan segura si lo soñé o lo viví. Sí lo viví porque me dicen que sí, pero mi recuerdo es como en un sueño. Y solo recuerdo observar mis manos cómo se movían, como si tuvieran una sabiduría distinta de lo que era mi cabeza. Eso es lo que recuerdo de ese momento. Y yo sé que esta fue mi iniciación. Y eso fue como, ¿qué quiere decir iniciación? Para mí, quiere decir aprender a confiar. Eso fue aprender a confiar
en que había una sabiduría interna. Y aprendiendo a confiar en mí, en mi cuerpo, en mi sabiduría, yo pude aprender a confiar en la sabiduría del cuerpo de las mujeres. Yo sé que hay que saben que si usamos menos la cabeza y más las emociones y el cuerpo, hay manera todas tenemos manera de parir tranquilamente. Pues es un poco lo que he dicho hasta ahora. Y bueno, tal vez aquí rescataría como en mi etapa de aprendizaje en el hospital, en mis guardias y todo eso, cómo noté que eso fue después de esa historia que les acabo de contar. Decidí que necesitaba hacer mi escuela de partería formal, oficial, porque yo venía de una cultura occidental y necesitaba mi título y necesitaba sentirme una profesional. Y entonces estudié en Italia, en la Universidad de Florencia, y yo recuerdo cómo poco a poco, después de haber visto y estado en este lugar entre las mujeres y parteras indígenas, cómo empecé a observar mi actitud hacia las mujeres que parían y cómo me iba desapegando, cómo me iba enfriando, cómo iba creando como distancia, porque no podía en ese lugar, y estoy hablando de hace casi 30 años cuando hice mi escuela, era un asunto extremadamente medicalizado, frío, donde había intervención tras intervención, y yo poco a poco fui como perdiendo ese sentido de lo sagrado, ese sentido de lo íntimo, ese sentido de la comunicación, ese sentido del contacto, y me asusté mucho, realmente me asusté mucho, fue difícil. Otras compañeras parteras estuvieron ayudándome a terminar ese camino, terminé y bueno, pues aprendí muchas cosas que luego nunca más he vuelto a hacer, la verdad. Esa es bueno, para mí son imágenes muy lindas y emblemáticas, porque ella es doña Laura, una de mis maestras, en donde después de enseñarme unas cosas con las plantas me pidió que la curara, por favor, porque no se sentía bien. Entonces, ese es el encuentro un poco del que hablo, ese encuentro en donde enséñame, te enseño, acompañémonos, curémonos una a la otra, ¿no? Hagámonos, apapachémonos. La palabra apapacho es una palabra en México que viene del náhuatl, apapazli, que es un tipo de curación que se hace con el masaje de todo el cuerpo, un masaje muy fuerte, muy profundo, pero se ha vuelto una palabra de uso común para apapacho, quiere decir así como de irse abrazando, de irse dando cariño, ¿no? Entonces dice, vamos a apapacharnos. Esa es una pregunta que Marsden Wagner, a lo mejor lo conocen, seguramente lo conocen, asesor de la OMS, en uno de sus trabajos que se llama El nacimiento del nuevo milenio, pregunta, ¿tienen las comadronas la posibilidad de practicar la auténtica partería? Y a mí me gusta compartir esa pregunta porque me la sigo haciendo, ¿no? Yo misma y con las compañeras, ¿no? Tenemos todavía la posibilidad, el ambiente, la capacidad de poder practicar la auténtica partería. ¿Cuál es la auténtica partería? Pues la que respeta la naturaleza, la que respeta el cuerpo de las mujeres, la que facilita el proceso del parto y que enriquece y fortalece a las mujeres. O sea, lo que hace la partería que después del nacimiento de un bebé puede escuchar decir a una mujer o verla empoderada, fortalecida, con la sensación de haber hecho una gran empresa, de haber crecido y de estar lista con una fuerza nueva, renovada, de haber nacido como mamá y como mujer nueva, ¿no? Esa es la auténtica partería, la que empodera, ¿no? En donde las dos, partera y mujeres, salen de la experiencia empoderadas, con nuevo conocimiento, con una nueva fortaleza, con una nueva energía. Y también que el nacimiento pertenezca al ámbito de la familia, que no se vuelva un acontecimiento médico alejado de lo que es los acontecimientos fisiológicos humanos, ¿no? Los que vivimos todos los días.
bueno, esta es lo que les comentaba, la partería que de alguna manera aún existe en muchos países aún, y en donde es muy importante que la tengamos, que la querramos, la apapachemos y que la veamos, la incluyamos y que no tengamos pronto que mirarla en una pantalla contando lo que tuvimos, lo que teníamos, ¿no? Y que ya se nos fue, porque las parteras que siguen practicando ese tipo de partería en el ámbito rural, en las zonas indígenas, pues realmente se están acabando, realmente tienen un promedio de más de 60 años, en 20 años ya no van a estar aquí. Entonces, sí es como algo preocupante. En México no existen existen las enfermeras obstétricas, así se llaman, no atienden partos, no tienen permiso para hacerlo en el hospital, en todo el sistema público de salud. La persona puesta que tiene encargada la atención de partos son los médicos, exclusivamente. Médicos generales, pero sobre todo médicos gineco-obstetras. No es llamada así, se llama enfermera licenciada o licenciada en obstetricia, es la que ayuda, se ha vuelto la ayudante del médico, realmente no atiende partos. Los partos que se atienden fuera del hospital, en el ámbito rural, son atendidos por las parteras indígenas, que tienen un perfil completamente distinto, y luego habemos en total unos 40, 50 que nos hemos formado de diferentes maneras, con la experiencia sobre la marcha, con títulos de otros países, y que entre ellas las parteras indígenas y nosotros somos las que atendemos partos fuera del hospital. Las enfermeras obstétricas también están empezando a atender partos fuera del hospital, están empezando a empoderarse, a ser autónomas, pero no existe una regulación en cuanto a partería. Y eso puede ser una desventaja, pero también una gran ventaja porque la podemos ir creando a partir de la experiencia y del aprendizaje también de otras comunidades de comadronas que han tenido buenas y malas experiencias en eso de la regulación. Bueno, en este momento nosotros en 9 Lunas, yo pertenezco a una organización que se llama 9 Lunas, creamos el Centro de Iniciación a la Partería de Oaxaca, donde estamos combinando lo que son la formación desde el ser partera más estructurado, más formal, con la partería indígena, y eso porque hemos visto que hay cosas que pueden ir muy de la mano y que realmente se pueden aplicar en todos los lugares del mundo y que entonces son parte de esta enseñanza. Esa es una imagen de la titulación de la primera generación. Todas son mujeres indígenas, pero también ya empezaron a entrar mujeres urbanas que no son enfermeras, pero que tienen un llamado muy fuerte para ser parteras, que son hijas o nietas de parteras que desde los 8 años han estado con sus abuelas atendiendo partos, que saben muchísimo y que nada más necesitan como sentirse que ya tienen una cosa más formal. Ellas son las maestras, algunas de ellas. Y bueno, algunas imágenes de cómo la partera mexicana está en contacto con la tierra, en contacto con lo sagrado, en contacto con los elementos, en contacto con lo que nos rodea. O sea, no somos tú y yo, mujer, en una relación donde tenemos que yo te cuido y tú vas a dar a luz, sino somos tú y yo, somos tu ambiente, tu historia, tu familia, tu pareja, tus otros hijos, tu edad, tu estado de salud, tu historia, tus emociones, cómo has vivido tu vida, cómo has nacido tú, en fin, todo esto, todo ese entorno, dónde vivimos, el tipo de ambiente que nos rodea, qué comes, qué respiras, qué tomas, o sea, todo eso es parte de lo que tiene que ver de cómo va a dar a luz esa mujer. Ella es doña Queta. Algunas de ustedes a lo mejor ya la conocen. Ella nos habla mucho ella es doña Hermila, que habla de cómo se formó también como partera desde niña. Y
Y también, bueno, una de las partes esenciales es que creo que cada una de nosotras, o sea, las parteras indígenas comparten la cosmovisión del lugar y de las mujeres que atienden. Pero todo mundo, cada una de nosotras, comparte la cosmovisión del lugar en donde estamos, de la cultura en la que estamos inmersas, ¿no? Entonces, a partir de lo que consideramos que nos rodea y cómo leemos el universo, cómo leemos el ambiente, cómo leemos lo que está alrededor, pues a partir de eso somos intérpretes de la cultura, ¿no? De alguna manera, y las mujeres se sienten seguras porque comparten los códigos, ¿no? Compartimos estos códigos. Para las mujeres indígenas, que una persona como el médico o una persona a la que llega a atenderla en un hospital, que no comparte esos códigos, que no comparte qué quiere decir salud para ella, es ponerle en peligro. Es lo mismo, supongo, si para nosotros si fuéramos en otra cultura a dar a luz, ¿no? Nos sentiríamos amenazados. 30 minutos. ¿Cómo? 30 minutos. Ok. Entonces, muy rápido nada más para compartirle sobre qué se basa, ¿no? La visión de la partería. Ese es un esquema muy, muy sencillo, es muy compleja la cosa, pero eso es muy sencillo, un poco para hay un centro que es el equilibrio, es el punto de equilibrio, y el equilibrio es que se vayan balanceando estos elementos que son colocados en 4 puntos y que se pueden agrupar. En esos 4 puntos se van agrupando, digamos que las cabeceras son los elementos, aire, fuego, tierra, agua, y que debajo de cada una hay una cualidad, y hay una cualidad, hay un punto cardinal, hay una etapa de la vida, hay emociones que están relacionadas, hay partes del cuerpo que están relacionadas, hay sabores también, alimentos, sabores, alimentos y plantas, ¿sí? Plantas, minerales, animales, cada uno según su temperamento se coloca en estos diferentes puntos, ¿sí? Entonces, el aire, que tiene que ver con lo caliente y lo húmedo y que está al norte, no voy a leer todo porque es muchísimo, nada más para darles una idea, está relacionado con la infancia, o sea, inicia el ciclo así, el aire pasa al agua, del agua a la tierra, el fuego al aire, ¿sí? Es un círculo que va en este sentido. Y entonces está, por ejemplo, relacionado la alegría, el amor, el sexo, también las emociones muy fuertes, el pánico, no el miedo, el pánico. El pánico es una emoción caliente, a diferencia del miedo, que es una emoción fría, porque el miedo encoge, ¿no? Contrae. El pánico, pues, es algo que es un punto máximo en donde hay después una acción, es decir, correr o defenderse o hacer, pero es el punto máximo, después tiene que haber un movimiento, ¿sí? Más allá no se puede ir, por eso es considerado una emoción caliente. Y entonces, bueno, están relacionadas ciertas emociones. Con la parte de la madurez está relacionada más la parte racional, en fin. Y así va caminando esta rueda, ¿no? Y eso, ¿por qué es importante? Doña Queta nos dice que eso es importante porque hay que entender dónde está esa mujer. Esta mujer en este momento de su vida, dice, es una mujer que está viviendo, no sé, está en una situación de pareja o está en una situación en donde se lleva bien con su pareja, no se lleva bien, han tenido problemas, en este momento está teniendo una situación de conflicto. Si está teniendo una situación de conflicto, entonces quiere decir que está en un momento de qué tipo de emoción. Y si está en una emoción, por ejemplo, relacionada con los celos, con el enojo, probablemente tendrá un exceso de calor. Entonces, para equilibrar esto, necesito buscar una situación que vaya más hacia lo fresco, hacia lo húmedo, y de ahí viene la parte terapéutica, ¿no? Bueno, eso lo pongo nada más como o sea, para explicar que lo que se hace, que luego vamos a ver más adelante las técnicas, no son solo porque es bonito, o porque ha funcionado, o porque es exótico, tiene una razón muy profunda de ser. Y la razón última es buscar el equilibrio.
Entonces, la enfermedad es derivada de este desequilibrio, ¿no?, entre las diferentes situaciones. Bueno, los métodos de diagnóstico, aquí lo pongo nada más para conocimiento, para que lo sepan, no es algo que podamos repetir tal cual, pero son muchos, hay muchos medios de diagnóstico usados en la partería indígena tradicional y muchos recursos terapéuticos, muchos. Tampoco los voy a leer todos. Bueno, esa es otra cosa también aprendida de Doña Queta, que las fases de la luna tienen que ver con cómo estamos las mujeres. Entonces, si concebimos en luna llena, si concebimos en luna nueva, si estamos en un momento del mes, de la menstruación, si en el embarazo estamos viviendo en un momento, o sea, es esta relación con la naturaleza, relación con el entorno, que muchas veces se nos va, porque ni siquiera miramos hacia arriba, ni siquiera miramos cómo está el cielo, cómo está la luna, y como decía Doña Queta, si estamos en luna nueva, la sensación para todas las mujeres en luna nueva es como la necesidad de estar guardadas, es la necesidad de estar recogidas, de recuperar la fuerza, de recuperar la energía. No estoy en un momento de ir afuera y correr. Dice, en este momento estoy guardada y quiero, o me piden que viva una experiencia, ¿no?, de abrirme hacia afuera, de emociones así. No voy a poder, voy a estar en un momento distinto. Entonces, si yo no aprendo a mirar cómo está esta mujer, cómo se siente, en qué momento de su vida, de su ciclo está, estoy forzando cosas, ¿no? Hay tiempo para moverse, hay tiempos para guardarse, hay tiempos para usar esa fuerza y tiempos para ir almacenándola, ¿no? El tema de las emociones. ¿Cómo poder contarles? Hemos combinado las técnicas tradicionales con el poder explorar en el momento de la consulta qué situación hay en la vida de cada mujer, ¿no? ¿Qué situación hay? Sobre todo, en qué momento se encuentra con respecto a su forma a su manera de relacionarse, ¿no? En la familia, el trabajo, en situaciones de tipo personal. ¿Cómo poder tomar en cuenta eso? Les quería contar una historia. No sé si hay tiempo, más bien les quiero dar tiempo para preguntas. Bueno, mejor voy contándoles más cosas. Bueno, unas cosas que se hacen para ese contacto es la limpia. Eso también se lo quiero platicar porque es una manera en la que es el primer contacto con la mujer cuando llega, y es como dejar afuera todo lo que pueda estar en ese momento preocupándola. Se usan plantas, se usan los 4 elementos, se usa agua, se usa el humo del saumerio. Es una manera de pedir permiso al cuerpo, a la tierra, ¿sí? Es el contacto, principalmente es el contacto, y es invitarla a que sienta cómo está. La idea en el embarazo, en el parto, es mantener el estado caliente. Entonces, Angelina, por ejemplo, usa las ventosas. No están funcionando los vídeos, entonces yo quería mostrarles unos videos, pero la ventosa como un medio de calentar. No sé si han usado las ventosas, pero es usar vasitos, crear el vacío con fuego, con calor. Eso es muy fácilmente, se puede aplicar con mucha facilidad. Son vasos pequeñitos, se calienta el vasito, se pone aceite y se desliza el vaso en la espalda, ¿no?, de la mujer, y eso es para todas las situaciones de tensión de espalda, las situaciones de mucho cargar, de mucho trabajo, de muchas horas sentadas. Esa es una técnica que se usa con mucha frecuencia.
y también para situaciones de infertilidad. O sea, se combina la ventosa en la espalda con el masaje de pelvis, el masaje de útero, el calentar el útero y la matriz. Bueno, insistimos sobre el tema de la frialdad y el calor. O sea, la idea es que si hay una situación de frío por emociones relacionadas con el miedo, sobre todo con el miedo, ¿no? Con una situación de contracción, de estar encogida, de estar en una situación donde las mujeres no están a gusto, es una manera de crear tensión, es una manera de que toda esta zona, la parte de la pelvis, como la parte de la feminidad, la parte en la que se expresa la zona del ser femenino, es como el primer lugar donde estas emociones se asientan. Entonces la idea es que si durante el embarazo todo esto hace que el bebé tenga poco espacio de movimiento, que se tope con zonas duras y contraídas, y por lo tanto no se acomoda bien, y por lo tanto se queda encajado, y por lo tanto se queda en una posición oblicua o transversa, o que no pueda flexionar bien su cabecita, o que se quede en posiciones posteriores, o que se quede en asinclitismos. Entonces, estas situaciones son de prevención. O sea, durante el embarazo, antes de los 7 meses más o menos, se hace la sobada. La sobada es, vamos calentando la espalda, vamos calentando, y la idea es ir buscando al bebé y ir buscando, invitándolo a que se quede en la parte central, a que vaya tomando, hacerle sentir que tiene mucho espacio, relajar toda la pelvis de manera que su movimiento sea libre, tenga el espacio suficiente y que sienta, sobre todo suave, que sienta que está en un espacio en donde es bien acogido, ¿no? Ese espacio muscular alrededor del útero, contraído, duro, un espacio cargado de tensiones, cargado de miedo, es un espacio poco agradable, es un espacio frío, por eso se habla de frialdad y calor. Entonces la idea desde la partería indígena es, vamos a calentar. ¿Y calentar qué quiere decir? Vamos a sacar las emociones que están poniendo rígida esa zona. Los bebés que se sientan, muchas veces nos encontramos con situaciones de tensiones, cambios importantes en la vida de la mujer, cambio de trabajo, de casa, de pareja, situaciones de tensión que hacen que el bebé se acomode en esta posición. Entonces todo lo que se va haciendo en cuanto a técnica es con ese objetivo. El objetivo es crear las condiciones para que esta zona se vaya volviendo un ambiente agradable, propicio para el bebé. Entonces se hace la sobada, bueno, aquí eran las, ¿sí? Y la sobada, como verán, es directamente, ¿sí?, en el vientre, moviendo al bebé, hablando con la mujer, dándole un masaje, dándole las ventosas cuando los músculos están muy contraídos, crear ese contacto y físico constante, dedicarle un poco de tiempo. En la mañana platicábamos de la dificultad de las consultas que son muy cortas, de tener 10-15 minutos disponibles, pero a veces estos 10-15 minutos pueden ser intensos si procuramos ese contacto visual, ese contacto de cuerpo y ese contacto que transmita la idea de aquí estoy para ti, dime cómo estás, estoy lista para escucharte, y al mismo tiempo la caricia, ¿sí? Incluye otras partes del cuerpo, incluye un trabajo con todo su cuerpo, ¿sí? El bebé, pero también todo lo que está al lado, los ovarios, incluye la pelvis, incluye la espalda, las piernas, las ingles, ¿no? Cómo vamos sintiendo hasta abajo, hasta los pies. Esta maniobra que ven aquí, las manos en las ingles al lado, es algo como en la mañana vimos la presión sobre el hueso púbico, como que son puntos que pueden ser dolorosos, incluso de las ingles, y como la presión
y soltar, presionar y soltar, y luego abrir hacia abajo, ¿no? Hacia la parte interna de la pelvis para ir soltando. Allí también doña Eloísa está trabajando, subiendo la pierna y trabajando con soltar la articulación y soltar la pelvis al mismo tiempo, ¿no? Es un trabajo con toda esa zona, porque la idea siempre es calentar y soltar la tensión que pudiera haberse acumulado, ¿no? con el tiempo. Y luego es pasarse a los brazos, las orejas, el cuello, la cabeza y demás. También en la espalda se da el masaje, puede ser con ventosas, puede ser con las manos, con aceite, ¿sí? Y la posición de las manos es una manera de sentir al bebé, hablar con el bebé es muy importante en ese momento. Todas las parteras hablan con los bebés. Hay una partera en especial que les canta y con eso se voltean. Y la verdad yo lo he visto, no lo creía, pero yo le pregunté, bueno, ¿y esa canción qué? ¿No? ¿Qué hay que hacer? ¿La aprendemos? Y siempre dicen, no, esa es mi canción. Y tú encuentras la tuya, ¿no? Y fue interesante porque, bueno, cada una tiene su método. A mí un día me llegó esa canción y le gustó mucho a los bebés y ellos se voltean, ¿no? Muy linda, pero bueno, cada uno en efecto tiene su método, pero el contacto, lo que quiero decir es que contactar con el bebé, no solo con la mamá, es como muy importante, hacerle saber que ahí estamos y que estamos acompañando. 10 minutos. Bueno, son otras maniobras, la de sacudir la pierna, por ejemplo, ahí arriba para desencajar al bebé y ayudarlo a que se acomode, ¿sí? Es levantar y hacer ese movimiento. Otro acá abajo es una manera de, Angelina se trepa a las mujeres aquí arriba para desencajar bebés que están ya muy muy abajo y que no logramos, sentimos que están en una posición bastante poco favorable para el parto. Se puede hacer en trabajo de parto también. Y lo otro es ya pasar después de la sobada al uso del rebozo. El rebozo es una prenda que para las mexicanas y para las parteras en especial es fundamental, se usa para muchísimas cosas, se usa para cada momento de la vida, para la vida cotidiana, para la boda, para los momentos rituales importantes, para cargar a los bebés, para cargar la comida, en fin, a todas las edades. Y las parteras lo que entregan a las jóvenes, cuando se forman las parteras jóvenes, es justamente un rebozo, porque ellas dicen, sin rebozo no se puede hacer nada como partera. Y bueno, el rebozo se utiliza antes de los 6 meses, se puede usar como una forma de relajar, de ir soltando. Después de los 7 meses, cuando mejor utilidad le podemos dar. Antes funciona mejor la sobada, el masaje, el tocar al bebé. Después de los 7 meses, de los 7 en adelante, ya tiene una función como de ir corrigiendo eventualmente postura. Las mujeres que caminan muchísimo, trabajan mucho, o mujeres que están sentadas demasiado tiempo en un trabajo de escritorio o paradas demasiado tiempo, es muy común que tengan molestias, ¿no? De uno de los lados, que sientan al bebé encajado, que tengan molestia de espalda, que incluso tengan dificultades para caminar o sientan al bebé demasiado bajo. Entonces es una manera, subir al bebé, desencajarlo, moverlo del lugar, ¿no? Moverlo si está, y prevenir que se vuelvan bebés asincríticos en posterior y que entonces la intervención tenga que ser en trabajo de parto. Eso se puede hacer entre los 7 y los 9, o sea, estamos hablando de la semana 33 más o menos hasta la 40, y el trabajo de parto. Una manera es, el movimiento lo vimos en la mañana, pero más o menos, y bueno, pues eso es lo que acabo de decir, como para qué se puede utilizar. También posiciones de hombro, de bebés así encajado de hombro, para posteriores y asincríticas, ya lo mencioné. Entonces, hay una serie de maneras para relajar, para destensar y luego para modificar posiciones que sabemos que van a ser difíciles. Estas son algunas imágenes de cómo se utiliza el rebozo. Hay muchas maneras de usarlo.
También cada partera tiene su técnica favorita. Está la técnica de los golpecitos y de las vibraciones también, muy importante. De los movimiento lateral para bebés en posiciones posteriores. El balanceo, ¿sí? Y entonces, bueno, todas en fin, y para todo esto pues se utiliza mucho se utilizan las plantas, la hierba, las plantas medicinales. Tenemos en todos los países, tenemos una gran variedad de plantas que fácilmente podemos ubicar y utilizar para el parto. Una de las cosas que me encanta de Doña Queta es que, por ejemplo, usa pétalos de rosas en la vulva, ¿no? Para desinflamar después del parto. Eso es muy, muy, muy lindo. O los baños de asiento con hierbas, ¿no? Bueno, ahí también las compramos o recolectamos o compramos de las mujeres que van al campo a recolectar las plantas, las compramos y hacemos directamente las tinturas. O sea, no es algo que tampoco implique toda una inversión porque son productos caros ya aquí, pero nosotros las hacemos directamente, hacemos las tinturas y a partir de la tintura madre hacemos los otros compuestos. Y también, bueno, durante el trabajo de parto, ¿no? Mantener el estado caliente es muy, muy importante. Entonces, cuidar las emociones, miedo, la tristeza, la decepción, la desesperanza, pues la soledad. Hemos visto muchas situaciones. Una vez estábamos en trabajo de parto y estaba la mujer, dijo que quería estar sola, ¿no? Entonces fue a su baño, se encerró, apagó la luz y se fue sola, y ahí estuvo todo el trabajo de parto. Y nosotras, bueno, yo estaba allá afuera esperando, su esposo también, no quería a nadie, ¿no? Y entonces estaba ahí y de repente pasaron unas horas, no mucho tiempo, y entonces yo le preguntaba: ¿cómo estás, Claudia? ¿Cómo estás? Bien, todo bien, ¿no? Y se escuchaban sus sonidos profundos. Y ya de repente sale y me dice: bueno, ya, yo creo que ya, me siento como que el bebé ya está muy cerca. Dije: bueno, ok, si quieres, revisamos. Y la reviso y tenía 10 centímetros de dilatación, o sea, estaba. Digo: bueno, ¿estás lista? Cuando sientas ganas, pues ya puedes nacer, puedes parir, cuando tú quieras. Bueno, ¿tengo que hacerlo ahorita? No. Cuando sientas ganas, ¿no? Está bien, ¿puedo descansar un ratito? Sí, puedes descansar, claro que sí. Ok, ¿puedo dormir? Sí, por supuesto, puedes dormir un ratito si tú quieres. Bueno, entonces se va a su recámara y regresa en pijama, ¿no? Bueno, me voy a dormir. Y se va, y se mete a la cama, se tapa y se duerme. Y su esposo: buenas noches, yo también voy a dormir. Bueno, ya se fueron a dormir los dos, y ahí, bueno, yo me acosté en el suelo y pendiente, ¿no? De repente yo escuchaba al bebé, todo bien. Y bueno, pasó toda la noche. 10 centímetros de dilatación, ¿no? Entonces pasa la noche, en la mañana se levanta y bueno, tengo mucha hambre, quiero desayunar. Se preparó sus huevos y desayunó muy bien. Y bueno, yo estaba así como: uy, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, entonces ahí viene ¿no? El arte. Bueno, ¿qué hacer en este caso, no? Cada una seguramente está imaginando alguna cosa que podría hacer, ¿no? Y bueno, pues a mí se me ocurrió preguntarle, bueno, qué pensaba ella, que si había alguna situación que la estaba deteniendo. Me decía: bueno, pues es que ya no tengo contracciones. Pues ya. Bueno, entonces, ¿cuándo piensas dar a luz? Bueno, no lo sé. Entonces, bueno, dije: mira, vamos a platicar. Digo: ven tantito, quiero estar un rato contigo a solas, ¿no? Pero una mujer muy cerrada, muy cerrada. Y entonces, después de un tiempo de estar hablando con ella y de estarle como preguntando qué emoción había sentido al estar sola, que si tenía necesidad de seguir estando sola, que si quería que nos fuéramos todos,
qué pasaba con su esposo, que cómo sentía el contacto con él, que cómo sentía la cercanía con él y todo. Ella me dijo, bueno, bien, él está bien, puede estar si quiere, pero este cabrón, como que no se lo merece. Dije, ¿cómo? No, pero no hay problema, pero no, a ver, ¿cómo? Y entonces, bueno, de ahí me aferré, ¿no? De ahí me agarré, ¿qué quiere decir con este cabrón? Y luego con no se lo merece. Y bueno, después de mucho, porque era muy difícil que ella lo hablara, me dijo, es que yo me enteré hace una semana que tiene otra mujer, ¿no? Y que estuvo con ella, pero entonces, y bueno, es demasiado, o sea, para mí es muy fuerte, pero yo puedo con esto, yo, ¿no? Él es el que tiene que joder, y bueno, estaba enojada, pero como sin poder contactar con la emoción. Y entonces cuando me dijo, bueno, es que él no se merece que yo haga esta maravilla, que yo haga un parto, que yo tenga un parto tan bonito y que además le entregue un hijo tan maravilloso, yo no se lo voy a dar. Entonces, pues sí, como, ok, entonces, ¿qué hacemos? Dice, pues no sé, pero él no se lo merece. Dije, bueno, que se vaya. No, tampoco. Entonces, bueno, le pedí que si podía platicar con él, ¿no? Que si podían, pues, hablar de eso. Entonces dijo, bueno, voy a hacer, le dije, mira, es muy importante para que tú, bueno, le expliqué lo importante que era que terminara el proceso. Entonces se fueron a la recámara, cerraron la puerta y yo me fui. 3 horas después no escuchaba nada, ¿no? Entonces fui a tocar 3 horas después. Dije, chicos, ¿cómo va la plática? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Los dos estaban sentados viendo la tele, estaban viendo una novela en la tele. Entonces dije, bueno, basta, esa historia tiene que acabar. Entonces me puse allí y le dije, ok, quiero que hablen y me cuenten cada uno qué es lo que está pasando. Tú estás con otra, a ver, hablamos el tema. Y el otro, ¿pero quién te dijo? ¿Cómo sabes? Yo lo sé, a ver, tú estás con otra, a ver, tú, ¿qué piensas? Empecé y hice que se pelearan, ¿no? Que tuvieran una discusión muy fuerte en ese momento, que se pelearan. Por fin ella le pudo decir todo y decirle de todo. Bueno, lo que quería era simplemente despotricar, decirle que era un tal por cual y por cual y por cual. Y por fin, 2 horas después volví a empezar el trabajo de parto. A las 24 horas estaba pariendo, ¿sí? Y bueno, esa historia es como emblemática, ¿no? De lo que ya terminó. En fin, 2 minutos. Bueno, nada más voy a pasar rápidamente las últimas imágenes, ¿no? Historias. Hay muchas historias como esa y de cómo no tomar en cuenta lo que está pasando en este momento. Esta soy yo. Lo que no tomar en cuenta, no escuchar, no pensar qué es lo que está pasando, qué se puede hacer, qué emoción está deteniendo, ¿no? Las cosas. Puede ser, bueno, esta es otra cosa a la que no llegué a hablar del temazcal, es algo que se hace después del parto. Y bueno, para terminar, nada más, para concluir, las emociones, el sentir, el estar en contacto, el no tenerle miedo a lo que el cuerpo puede hacer y sabe hacer, el poder cerrar la experiencia después del parto, pues eso es lo que finalmente, bueno, hemos encontrado y hemos logrado que sea un poco la experiencia de la partería. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por tu exposición.